Bienvenidos a este nuevo video en el que estaremos comentando algunos contenidos sobre las enfermedades vegetales, así como la importancia de la fitopatología, los microorganismos, entre los que tenemos principalmente hongos, bacterias, virus y nemátodos que tienen una influencia muy importante en la producción agropecuaria. Primeramente, revisaremos qué es la fitopatología. Es una rama de la botánica que estudia los organismos y las condiciones del medio ambiente que ocasionan las enfermedades en las plantas, los procesos mediante los cuales esos factores producen enfermedades en las plantas, las interacciones que se establecen entre los agentes que ocasionan las enfermedades y la planta enferma, y los métodos para manejar las enfermedades y prevenirlas. La palabra fitopatología proviene de los términos fitón, que significa planta, patos, que significa enfermedad o dolencia, y logos, que significa estudio o tratado. En consecuencia, de acuerdo a su origen etimológico, la fitopatología es la ciencia o el estudio de las enfermedades que se presentan en las plantas y las formas de combatirlas. ¿Qué es enfermedad? Podemos decir que enfermedad son todas aquellas alteraciones en la normal fisiología de una planta, producida por la acción persistente de agentes bióticos. Recordemos que bióticos son aquellos organismos vivos, en este caso serían las enfermedades parasitarias, o por agentes abióticos, que son enfermedades causadas por los factores ambientales que origina la aparición de síntomas. Las enfermedades y su estudio tienen mucha importancia por varias razones, porque tienen el potencial de destruir por completo los cultivos, las cosechas, porque tienen la capacidad de reducir en forma crónica el rendimiento en la mayoría de los cultivos, porque obligan a tomar medidas de combate que representan altos costos y porque afectan la calidad y durabilidad de los productos cosechados. Dentro de los principales organismos que vamos a estar revisando en este video tenemos los hongos. Recordemos que en nuestros videos anteriores comentábamos que los hongos pertenecen a un reino denominado fungi, que agrupa a tres tipos de organismos: mohos, levaduras y organismos productores de setas. En general, podemos decir que los hongos se diferencian de las plantas porque son heterótrofos y no poseen clorofila. Recordemos que las plantas elaboran sus propios alimentos y por eso se las considera autótrofas. Los hongos difieren además de los animales en que poseen pared celular, como las plantas, pero esta pared celular está compuesta de quitina en lugar de celulosa. Adicionalmente, los hongos se asemejan a las plantas porque poseen pared celular y vacuolas. Se reproducen en forma sexual y asexual y, al igual que los helechos y los musgos, producen esporas. Finalmente, otra característica importante de los hongos es que no tienen movimiento propio y pueden ser unicelulares o pluricelulares. ¿En qué radica la importancia de los hongos? Algunas especies de hongos son ampliamente utilizadas en la industria. Por ejemplo, las levaduras sirven para la fermentación de la cerveza y la elaboración del pan. Los cultivos de setas, entre los que encontramos champiñones, trufas, sirven para la alimentación humana. Algunas especies de hongos se utilizan ampliamente en la industria y particularmente en la industria farmacéutica a partir del descubrimiento de la penicilina, que fue obtenida a partir del hongo Penicillium nutatum, además de ciertas enzimas que también se utilizan en la industria. Algunas especies son agentes de biocontrol de plagas. Las enfermedades causadas por hongos se presentan en los humanos, se presentan en el reino animal y se presentan ampliamente en el reino vegetal, y en este último particularmente afectando la producción agropecuaria. Los hongos se clasifican en diferentes grupos que revisaremos brevemente. Los hongos Basidiomycetos, pertenecientes a la clase Basidiomycota,
que son los que desarrollan setas, que no son más que basidiocarpos que sirven para producir esporas reproductivas. Los hongos ascomicetos de la clase Ascomycota son aquellos que desarrollan asca, igual que en el caso anterior, son células sexuales para producir esporas. Los hongos glomeromicetos de la clase Glomeromycota, conocidos como micorrizas, son uniones simbióticas entre los hongos y las raíces de las plantas, en las que el hongo aporta con ciertos nutrientes con agua y la planta a través de sus raíces con carbohidratos y vitaminas. Los hongos zigomicetos, pertenecientes a la clase Zygomicota, son conocidos como mohos y se caracterizan por formar zigosporas, que no son más que esporas que tienen la capacidad de soportar condiciones adversas durante mucho tiempo hasta que finalmente puedan germinar cuando encuentran condiciones favorables. Los hongos Chytridiomycetos de la clase Chytridiomycota son hongos microscópicos y primitivos que habitan generalmente en el agua y que se reproducen por esporas flageladas, denominadas zoosporas. Con respecto a los hongos que afectan a las plantas, es decir, los hongos fitopatógenos, podemos mencionar algunas de sus características más sobresalientes. Son organismos eucariotas que pueden ser uni- o pluricelulares y se desarrollan básicamente en sitios húmedos y de preferencia con poca luz. En el caso de los hongos con células pluricelulares, normalmente se agrupan en filamentos llamados hifas, que en conjunto reciben el nombre de micelio. Los hongos fitopatógenos son pequeños organismos productores de esporas. Generalmente son microscópicos, ramificados y a menudo filamentosos, carecen de clorofila y tienen paredes celulares que contienen quitina. Hasta la fecha se han reconocido alrededor de 100.000 especies de hongos, de las cuales la mayoría son estrictamente saprófitas, alimentándose de materia orgánica muerta y contribuyendo a su descomposición e incorporación al suelo. Aproximadamente unas 50 especies de hongos causan enfermedades al hombre y una cantidad similar ocasiona enfermedades a los animales, en los que se presentan afecciones particularmente a nivel superficial, en la piel o en sus apéndices. En el caso de las plantas, se conocen alrededor de 8.000 especies que causan enfermedades. ¿Cómo se reproducen los hongos? La mayoría de hongos se reproducen por esporas, las mismas que son liberadas, se dispersan en el ambiente y se mantienen latentes hasta encontrar las condiciones ambientales favorables para su germinación. Estas esporas son diseminadas principalmente por el viento y pueden ser sexuadas o asexuadas. Una vez que germina la espora, surge de ella una estructura denominada hifa, por cuya extensión y ramificación se va construyendo un micelio. La velocidad de crecimiento de las hifas es muy alta. En algunas especies de hongos tropicales existen evidencias del crecimiento hasta de 5 milímetros por minuto. Incluso es posible ver crecer al hongo en tiempo real. Las esporas de los hongos se producen en una estructura denominada esporangio, ya sea asexualmente o como el resultado de un proceso de reproducción sexual. En el caso de la reproducción sexual, esta se produce por el cruce de dos hifas haploides. Durante el proceso de cruce, se fusionan las dos células progenitoras haploides y esto da lugar a la formación de una espora diploide que se conoce con el nombre de cigospora. Algunos de los síntomas característicos de la presencia de hongos: tenemos pudrición húmeda que se presentan en algunas solanáceas, como la papa, la presencia de costras, que son lesiones en la parte superficial del fruto, en el caso del tomate, el ahogamiento, que produce manchas necróticas y pudrición a nivel de raíz y cuello de la raíz. También tenemos manchas cloróticas, algunas de color amarillo claro, amarillo pálido, pero también se presentan manchas necróticas que presentan un color pardo, café oscuro
como los que apreciamos en estas dos imágenes. También se presentan los llamados cancros. Algunas especies de hongos causan el tizón, la pudrición de frutos, el marchitamiento, la momificación de frutos, y uno de los síntomas más conocidos es la presencia de manchas o pústulas de roya. Otro grupo importante de microorganismos que afectan a los cultivos son las bacterias. Pueden definirse como organismos procariotas, unicelulares y microscópicos, sin núcleo ni clorofila, que pueden presentarse desnudas o encapsuladas, individuales o en grupos, y pueden tener cilios o flagelos. Una forma de clasificar a las bacterias es de acuerdo a su respuesta al oxígeno, en el que encontramos tres grupos: las aerobias, que crecen en presencia de oxígeno y lo requieren para todo su ciclo vital; las anaerobias, que crecen sin la presencia de oxígeno; y las facultativas, que pueden crecer en presencia de oxígeno, aunque también pueden hacerlo en ausencia de este. Otra forma de clasificar a las bacterias es de acuerdo a su forma, de acuerdo a su aspecto, y en este caso podemos encontrar los cocos, diplococos, los streptococos, estafilococos, las sarcinas, los bacilos, los vibriones, las espiroquetas y los espirilos. Otra clasificación es por sus hábitos alimenticios. En este caso, encontramos bacterias saprófitas, aquellas que viven en la materia orgánica en descomposición; las bacterias simbióticas, que son bacterias asociadas a otros seres vivos. En este caso, este tipo de asociación o relación genera beneficio para ambos individuos. Un ejemplo son las plantas leguminosas, que fijan el nitrógeno atmosférico gracias a la acción de las bacterias del género Rhizobium. Las bacterias comensales son aquellas asociadas a otros seres vivos, pero en este caso no se genera ni un beneficio ni un perjuicio para el hospedador. Como ejemplo, podemos citar algunas bacterias epífitas, aquellas que habitan en la superficie de la planta, que se alimentan de otro tipo de organismos. Cabe señalar que algunas de estas bacterias comensales pueden ser también del tipo oportunistas, ya que si encuentran a través de una herida la vía de ingreso a la planta, pueden ingresar y causar una enfermedad en el interior de la planta. Y por último tenemos las bacterias parásitas, que se caracterizan porque viven a expensas de otro individuo al que causan daños o perjuicios. Por ejemplo, las bacterias del género Erwinia, como Erwinia carotobora, que ocasiona la pudredumbre de la zanahoria, la pudredumbre de la papa. Respecto a su morfología, las principales estructuras internas y externas de una bacteria son las siguientes: la envoltura o envuelta celular, en la que encontramos la membrana plasmática y la pared celular; las estructuras externas, en las que podemos evidenciar flagelo, las fimbrias o pilis y la cápsula; y las estructuras internas, un nucleoide, el citoplasma y los ribosomas. En cuanto a su reproducción, la mayoría de las bacterias se reproducen por fisión binaria, también conocida como bipartición, por el cual se generan descendencias con idéntica información genética que las células madre y de similar contenido citoplasmático. Para que se produzca la fisión binaria, la célula aumenta de tamaño y duplica el número de su ADN. La fisión binaria puede ocurrir muy rápidamente. Algunas especies de bacterias pueden duplicar su población en menos de 10 minutos. Los virus son otro importante grupo de microorganismos que se presentan en la producción agropecuaria. Los podemos definir como agentes infecciosos submicroscópicos acelulares que solo pueden replicarse dentro de las células de otros organismos. En otras palabras, son parásitos obligados.
Decimos que son submicroscópicos porque son organismos mucho más pequeños que las bacterias y generalmente no se alcanza a distinguirlos aún con el microscopio óptico. Los virus están compuestos de un núcleo central constituido por ácido desoxirribonucleico o por el ácido ribonucleico. En ningún caso encontramos los dos al mismo tiempo, solo uno de los dos. Este material genético está encapsulado en una envoltura hecha a base de proteínas conocida como cápside. Otros protegen su material genético con una membrana derivada de la célula a la que infectan. La partícula viral tiene una estructura muy simple y no contiene organelos como en las células típicas de los animales y las plantas. Los virus no son capaces de reproducirse por sí solos, por lo cual necesitan infectar las células de otros organismos como bacterias, animales, incluso otros virus. Algunas de las características más sobresalientes de los virus son más pequeños que las bacterias, no tienen metabolismo, es decir, no realizan procesos de respiración, no se alimentan, los virus no crecen, no están constituidos por células. Como dijimos anteriormente, para reproducirse requieren de una célula viva, no se desarrollan en medios de cultivos artificiales, son endoinfecciosos, es decir, que deben ingresar a la célula hospedera para poderse multiplicar, pueden infectar a una gran variedad de organismos vivos. Encontramos virus prácticamente en todas las regiones del planeta. Se pueden observar únicamente con el uso del microscopio electrónico y generalmente atacan de manera específica. Por ejemplo, los virus bacteriófagos son aquellos que infectan a las bacterias. Existen algunos tipos de virus. De acuerdo a su envoltura, tenemos aquellos virus sin envoltura y con envoltura. De acuerdo a la simetría de la cápside, podemos clasificarlos en poliédricos, helicoidal o cilíndrico y complejo. Y según el material genético, hay virus con ADN y virus con ARN. Con respecto a los virus que causan daños a las plantas, es decir, los virus fitófagos, los podemos definir como un conjunto de una o más moléculas de ácido nucleico contenido en una cubierta protectora de proteínas, capaz de autorreplicarse dentro de las células vegetales adecuadas y a veces dentro de su vector transmisor. En este caso, la causa de estas enfermedades son las alteraciones metabólicas de las células que han infectado, lo que produce sustancias que alteran el normal funcionamiento de las células de las plantas. Algunos síntomas que se presentan por la presencia de virus podemos ver en estas imágenes: alteración de la coloración normal de las hojas, presencia de manchas, tanto en hojas como en frutos, y alteraciones en la coloración y en la consistencia de algunos frutos. Generalmente los virus reciben su nombre de acuerdo a los síntomas que producen en sus hospederos. El proceso de infección se origina cuando el virus con los genes de patogenicidad llega al huésped, en este caso la planta, que a pesar de tener algunos genes de defensa o de resistencia, estos genes son afectados o alterados por la presencia masiva de las partículas virales, que causa cambios morfológicos, fisiológicos y metabólicos, manifestando los síntomas que vemos en las imágenes. Los virus se pueden transmitir de diferentes maneras: a través de material vegetativo como tubérculos infectados, a través de la semilla de plantas infectadas o del polen de plantas infectadas a plantas sanas, y a través de vectores, que son organismos vivos, entre los que destacamos algunas especies de insectos, que es el mecanismo que utilizan la gran mayoría de los virus vegetales. En las imágenes podemos apreciar algunas especies de insectos áfidos o chupadores que se caracterizan por ocasionar lesiones que permiten
el ingreso de muchas especies de virus. Y por último, los nemátodos, que son un grupo importante de microorganismos que afectan a las plantas. Dentro de sus características generales, podemos destacar que son organismos microscópicos, la gran mayoría, son multicelulares, su cuerpo es semitransparente, tienen forma de gusano, no segmentado, presenta anillado en forma superficial y tiene simetría bilateral. Una de las características más sobresalientes es que los nemátodos tienen todos los sistemas orgánicos excepto el respiratorio y el circulatorio. Los nemátodos se encuentran ampliamente distribuidos en cualquier nicho ecológico en el que se encuentre cierta cantidad de agua. Los nemátodos, aunque sobreviven en casi todos los hábitats, son esencialmente acuáticos. Pertenecen al reino animal. El filum nemátodo es uno de los grupos más abundantes y diversos de organismos multicelulares, siendo superados únicamente por los insectos, que son los artrópodos más abundantes en el reino animal. Su tamaño es variable, desde 0,3 milímetros hasta ciertas especies que pueden llegar a medir varios metros. Dentro de las características que destacan a los nemátodos fitoparásitos que causan daño a las plantas, podemos mencionar las siguientes. Son capaces de causar grandes pérdidas económicas en la agricultura, provocan un daño directo utilizando un estilete que poseen en su aparato bucal, dejando lesiones que facilitan el acceso a otro tipo de organismos como hongos, virus y bacterias, lo que agrava y complica más el estado sanitario de la planta. La mayoría de los fitoparásitos son microscópicos, no se pueden ver a simple vista, miden de 250 micrómetros a 12 milímetros de longitud, con un promedio de 1 milímetro y de 15 a 35 micrómetros de ancho, por lo cual son imperceptibles a la vista. Sin embargo, se pueden observar fácilmente con un estereoscopio o con un microscopio de luz. Su cuerpo está constituido por sistema digestivo, sistema nervioso, sistema excretor y sistema reproductor. Pero, como dijimos antes, carecen del sistema circulatorio y respiratorio. La función respiratoria la realiza a través de la pared del cuerpo, por medio del cual hace la difusión del agua, de gases y metabolitos hacia adentro y hacia afuera de su cuerpo, y el transporte interno se realiza mediante una mezcla de fluido pseudocelómico cuando el nemátodo se mueve. Adicionalmente, se debe destacar que un número considerable de especies de nemátodos parásitos de las plantas son patógenos que habitan en el suelo y que atacan a las raíces de las plantas. En el caso de querer diagnosticar una enfermedad provocada por nemátodos, es necesario tomar muestras de suelo y de material vegetal en los lugares en donde se presume tenemos la presencia de nemátodos, para que en los laboratorios realicen la identificación de los nemátodos que se encuentren en el análisis. Los síntomas típicos de la presencia de nemátodos en las raíces son la reducción de la masa de raíces, necrosis, distorsión de la estructura y la ampliación de las raíces. También se pueden observar algunos síntomas aéreos que se presentan en la planta causados por el ataque de nemátodos, pero estos síntomas son similares a los causados por la deficiencia de nutrientes o por el ataque de otros microorganismos. Entre los síntomas destacamos marchitez, retraso de crecimiento, bajo rendimiento y en ocasiones la muerte de la planta. La similitud que presentan los síntomas en la parte aérea de la planta con el ataque de otros microorganismos suele con frecuencia provocar confusión de parte del productor, de parte del agricultor, que puede confundir el origen del organismo causal. Una de las características más comunes
es la hiperplasia celular que se provoca por el crecimiento excesivo de las células, lo que produce este aspecto voluminoso de las raíces. Vamos a cerrar este video con algunos términos importantes en el área de fitopatología. Enfermedad es la interacción dinámica entre un patógeno y un organismo en el medio ambiente que causa cambios fisiológicos anormales en la planta. Epifisiología es la rama de la fitopatología que estudia el desarrollo y la dimensión de las enfermedades. Síntoma es la manifestación morfológica o fisiológica anormal en la planta. Signo es la expresión visible del patógeno o de sus estructuras reproductivas. Patógeno es un agente causal biótico de una enfermedad. Parasitismo es la relación antagónica entre dos organismos. Parásito es un organismo que vive en o sobre otro organismo. Etiología es el estudio de las causas o agentes causales de una enfermedad. Epifitia es la enfermedad de las plantas que afecta a un gran número de individuos. Es el equivalente a epidemia en el caso de los humanos. Inóculo, material de dispersión de parásitos. Y agente causal es un agente biótico o abiótico. Muchas gracias.